hablaremos de otras cuestiones, ¿no?, que se plasman en la propia circular y luego ya, como no puede ser de otra forma, los próximos pasos que estamos comentando aquí al inicio. Si puedes pasar, Antonio, por favor. Vale, pues cuestiones generales. Por favor, Antonio, puedes pasar a la siguiente. Esto ya lo hemos comentado, pero creo que no está de más volver a recordarlo, ¿no? Como sabéis, en el año 2019 se publicó la circular 6/2019, circular que cambia lo que es el modelo retributivo, que como sabéis previamente nuestro modelo retributivo se basaba en el Real Decreto 1048. Esta circular, como consecuencia, y esto ya lo hemos comentado en distintas ocasiones, como consecuencia del Real Decreto Ley 1/2019 de reparto de competencia entre el Ministerio y la Comisión, pues la Comisión asumió la competencia de los aspectos relacionados con la retribución y como consecuencia de eso pues, publicó esta circular 6/2019. En esta circular 6/2019, que es donde se establece la metodología del cálculo de retribución y además se establecen ya criterios concretos, ¿no?, a efectos de qué elementos se retribuyen y de qué forma, establece en una de sus disposiciones pues, que se publicará una circular informativa por parte de la Comisión a que se indicará qué información se deberá remitir a efectos del cálculo retributivo. Y esa es la circular 8/2021 que se publicó a finales del año pasado, ¿no? Esta circular, así a grosso modo, más que nada porque lo tengáis en la cabeza, al final lo que ha hecho ha sido aglutinar toda la información que hemos ido enviando todos los años. La circular 4/2015, que como sabéis tenía una parte técnica, también una parte económica, tanto de costes como de información contable, ¿no?, como puede ser vuestra, bueno, cierres contables. Luego la auditoría de inversiones, que es de envío de información de inversiones del año, y luego lo que es el inventario de instalaciones, que es vuestro inventario completo. Bueno, pues esta circular lo que ha hecho ha sido agrupar toda esta información, ¿de acuerdo? Aglutinarla y agruparla y ponerla en una única circular. Y además avanzar en aspectos tan importantes como las inspecciones, las auditorías, que también obviamente venían en los otros 3 envíos, y luego establecer criterios de información que, como sabéis, siempre hemos pedido, dado que las anteriores entregas pues, no estaban suficientemente claras. Si puedes pasar, perdona, al siguiente, por favor. Bueno, aquí evolución, aquí contaros, bueno, antes de toda esta evolución estuvimos pues todo el año 2020 y parte del 21 con distintos grupos de trabajo trasladando, decide por supuesto la posición de nuestro distribuidor en defensa de sus intereses y hubo mucha actividad en relación a esta circular, ¿no? En base a eso se lanzaron las propuestas que se han hecho pues distintos, como veis, no voy a enumerar uno por uno, pero se han hecho distintas alegaciones y comentarios por parte de CIDE, precisamente, como digo, ¿no?, por supuesto, para defender vuestros intereses, ¿no? El resultado final, para nosotros, ¿no?, en el análisis que hemos hecho en CIDE, ¿no?, en relación a la alegación y los trabajos que hemos realizado, que como os digo ha sido bastante intenso, ¿no? Es decir que, bueno, pues de muchas de las alegaciones que hemos presentado, hemos conseguido bastantes, eso es decirlo, ¿no? Hemos conseguido muchas cosas, hay cosas que no, obviamente, y son importantes y relevantes. Lo que sí es, hay un tema importante y relevante, ¿no?, que consideramos que hay que decir en esta jornada, es que de alguna forma la Comisión parece que acepta que no haya una retroactividad, ¿no? Y parece que todos estos criterios que se van a implantar en la circular van a ser a partir del año 21 y no años anteriores. Y de hecho me refiero a la declaración, y lo vamos a ir viendo, ¿no?, declaración de tensiones, explotación o construcción, declaración de posiciones, declaración de puntos de frontera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí decir que de alguna forma parece que la Comisión en esta circular informativa respeta, ¿no?, la información enviada por parte de la empresa distribuidora y arranca con este nuevo modelo pues con unos criterios a futuro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, al final, después de todo esto, de todas estas alegaciones y todos estos comentarios que, por supuesto, todos los agentes distribuidores hemos presentado ante la Comisión, pues finalmente el año pasado pues, se publicó a finales del año la circular informativa, que tiene pues, mucho contenido y tiene mucho detalle de que bueno, pues, contaremos en esta jornada y en otra. Si puedes pasar a la siguiente, por favor, Antonio. Bueno, principales novedades, ¿no? Aquí esto es importante, ¿no? Aquí se puede decir como los grandes bloques, ¿no?, de información
que hay que remitir. La entrega de la circular será antes del 25 de julio, no obstante, para que sepamos, ¿no? Esta circular, y lo vamos a ir diciendo durante toda la jornada, ¿no? Este año nos han dejado, que es otra de las cuestiones, ¿no?, que hemos visto relevante en este año, es que nos dejan este año de preparación, ¿no?, de prepararnos de esos formularios, todos esos nuevos formularios que son bastantes, ¿no? Esos nuevos formularios, esa nueva información regulatoria de costes y esas nuevas inversiones, pues nos dejan todo este año para preparar nuestros sistemas y nuestras aplicaciones con esos nuevos formularios, y no se tendrían que entregar hasta el año 2023, que sería antes del 25 de julio. No obstante, excepcionalmente para este año 2022, la información que se remita será conforme a los anexos, ¿no?, de la circular, que básicamente al final es lo mismo que entregamos el año pasado en inversiones, inventario y circular 4/2015, con algún cambio, ¿no?, que se introduce, y esa información, además, que será muy parecida a la del año pasado, pues se tiene que entregar antes del 15 de julio. ¿De acuerdo? Ese es el cambio de este año. ¿De acuerdo? Bueno, los grandes bloques que quería comentar, ¿no?, que son las novedades en esta circular, como decía, lo he ido comentando, ¿no? Se han agrupado muchos formularios, en este sentido decir, que si recordáis, ¿no?, teníamos de formularios técnicos, era pues bastante tedioso, ¿no? No solamente hacer la circular 4/2015, que tiene una cantidad de formularios técnicos importantes, sino de luego además había que hacer el inventario, que también tenía su volumen de formularios, y además luego también hacer los formularios de inversiones, que también obviamente tenían información, pues muchos formularios. Lo que quiero decir con esto es que al final en los 3 envíos hacía casi la misma información, pero de distintas formas. Entonces lo que han hecho, y lo que hemos hecho, ha sido agruparlo, se agrupa todo y se envía de una sola vez, ¿vale? Que es yo creo que es lo óptimo en esta circular. Entonces aquí tenemos la información técnica de instalaciones, que son pues las líneas, centro de transformación, subestaciones. En la medida de lo posible se ha conseguido, ¿no? Y aquí pues CIDE lo hemos pedido y lo hemos trabajado mucho con la comisión, es conseguir que pues que en un único formulario se mande la información, además aquella información que es relevante a efectos del cálculo retributivo, no más allá, ¿no? Si recordáis, enviaba una cantidad de información que muchas veces adoptábamos un criterio de ceros y unos, porque era información que además no se disponía, ¿no? Bueno, pues en esta circular se ha incorporado información relacionada además con el cálculo retributivo y con la supervisión por parte de la comisión de los aspectos relacionados con la retribución. Luego, además, tenemos la información económica, ¿no?, de la inversión. ¿Cuánto ha costado esa inversión? Pues ese es otro dato, obviamente, que se lo enviamos en inversiones, pues es otro dato importante y relevante que hay que incorporar, así como las subvenciones o financiaciones recibidas de terceros. Luego, información sobre activos afectados por la entidad de distribución, por despachos, digitalización, que como sabéis, ¿no?, tienen un componente retributivo distinto a las inversiones, y que además, pues, dentro del cálculo retributivo que viene en la circular 6/2019, pues se tiene que identificar claramente ese tipo de inversiones. Luego, mercados atendidos, esto lo conocéis, con la demanda, generación conectada, las previsiones de crecimiento de mercado a futuro, etcétera. Conectividad entre los elementos, esto era un tema muy importante y relevante en la circular 4/2015, esto continúa porque para el modelo de red, ¿no?, que tiene la comisión, pues necesita, ¿no?, esa conectividad de elementos de la red. Luego, continuidad de suministro y calidad comercial. Esto no es una información que se va a entregar a través de esta circular, que será otro tema que trataremos también en jornadas que vamos a hacer, lo que es la continuidad de suministro, de calidad comercial, y además también lo que es el incentivo de pérdidas. No cabe en esta jornada, pero sí que lo vamos a hacer igualmente. Pero aquí decir que, bueno, la continuidad de suministro y calidad comercial, lo que es la continuidad de suministro, se continuará enviando la información a través del Ministerio, lo que es la plataforma CEL, eso ya lo conocéis, ese envío de información de los cortes, el TIEPI, el NIEPI, las interrupciones. Bueno, pues eso continuará enviando a través del Ministerio, y la comisión recibirá esa información. No obstante, es importante tenerlo presente y tenerlo claro. Y luego, además, la calidad comercial, que es uno de los temas nuevos que han surgido en esta circular, bueno, y que iremos trabajando y mirándolo con detalle. Luego tenemos la información relativa a los activos, ¿no? Aquí, bueno, activos, derechos de uso cedidos, alquiler de espacio, elementos de distribución, etcétera. Y una serie de cuestiones, ¿no?,
en relación a los activos, pues que es relevante, importante tenerlo presente. Y por último, bueno, no es que sea menos importante, porque quizás la que mayor impacto tiene, que es la información regulatoria de costes, ¿no? Bueno, es todo lo que es la información contable, no solamente ya vuestro inmovilizado, vuestra información contable que presentáis en vuestras cuentas a final de año, sino también vuestros costes, checos, los cocos que contaremos hoy, que contará Javi, operaciones vinculadas, activos compartidos, bueno, etcétera, ¿no? Una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Antonio, por favor, puedes pasar al siguiente. Bueno, aquí hablar cuáles son los grupos, ¿no? Como veis hay 6 grupos de información que hay que remitir. Por un lado, los mercados atendidos, esto lo conocéis en relación a Circular 4 de 2015, es algo muy similar, aunque hay alguna cuestión nueva que se incluye, ¿no? Y ahí pues, se incluye lo que es la demanda, la generación, las previsiones del mercado, la conectividad y los puntos frontera, ¿vale? Luego tenemos el grupo B, que son pues las instalaciones técnicas, ¿no? Lo que es la infraestructura física, que es el inventario, y ahí, bueno, pues como siempre, ¿no? Líneas, centro de transformación, subestaciones, posiciones, máquinas, elementos de mejora de fiabilidad, los nudos topológicos y luego otros activos que se declaran. En el grupo C tenemos ya la información regulatoria de costes, que como comentaba antes, pues todo lo que es la información de costes, la tasa de ocupación de vía pública, derecho de extensión, otros derechos, partes vinculadas, enajenación, explotación, bueno, y inmovilizado. No voy a entrar en el detalle porque lo va a ir comentando Javi y Antonio después. Luego el grupo D, información relativa a la calidad en las redes, calidad de suministro y calidad comercial. Grupo E, información referente a la auditoría a realizar por terceros, que esto nos afecta a todos, pero sí que es cierto que hay un capítulo específico que establece cuáles son los criterios de auditoría. Importante en relación a las auditorías, si bien es cierto que esta circular hemos conseguido también que se exima, ¿no?, a las empresas pequeñas, las empresas con una retribución inferior a 2 millones de euros, que no tengan que realizar esta auditoría por parte de un tercero, sí que es cierto que las pruebas se debieran hacer. Me explico. Se sustituye, si dice la circular, se sustituye la auditoría por una declaración responsable. Eso no significa que no se hagan las pruebas y que no se vele porque se cumplan, ¿no?, los criterios de la circular, que se cumplan los criterios que se dice en la auditoría. Eso simplemente dice que no hay que contratar a un tercero para hacer este trabajo y esta verificación de que se cumple lo que establece la circular. Por último, el seguimiento de planes de inversión, que esto ya yo creo que lo hemos comentado en la jornada de planes de inversión que tuvimos a principios de año, y bueno, ya habéis visto cuál ha sido el resultado y bueno, igualmente lo iremos comentando. Y por último, lo que comentamos de las inspecciones, ¿no? Aquí lo que ha hecho la comisión en esta circular es poner qué información se debe poner a disposición del inspector para hacer esas inspecciones mucho más ágiles, ¿no? Y para eso van a utilizar esta circular informativa como elemento o vehículo, ¿no?, para poder hacer esa inspección y que esto sea, ya os digo, como se podría decir como telemáticas, ¿no?, este tipo de inspecciones. Pasa a la siguiente, Antonio, por favor. Y hasta aquí sería la introducción. Voy a dar paso a Antonio, que nos va a contar, bueno, pues aquellas cuestiones relevantes e importantes en relación a los formularios técnicos. Antonio, por favor. Buenos días, ¿qué tal? Me alegro mucho de veros y además, hombre, que se ve que hay muchos socios, así que una alegría todavía mayor, ¿no? La idea que queríamos contaros en esta parte, ¿no? Bueno, creo que siempre hemos hablado mucho de la parte más técnica, nos gustaría que esta jornada dedicar más tiempo a la parte más económica, entonces nos vamos a enfocar simplemente en, digamos, las cuestiones más relevantes, ¿no?, de los cambios que se generan con la circular, ¿vale? Digamos, de la parte técnica y bueno, y sobre todo de cosas que os va a suponer, digamos, un cambio más sustancial, ¿no? Con esta, bueno, en esta parte lo que pongo de relevancia, ¿no?, es la cantidad de formularios que hay, ¿vale? Que, bueno, en comparación, digamos, con lo que se enviaba, pues parece que todo se ha integrado de cierta manera. Por ejemplo, llama la atención que en el formulario de líneas, ¿no?, pues tenemos pues, tanto líneas de alta como líneas de baja, ¿no?, bajo el mismo formulario, ¿no?
También se crean como novedades, ¿no? El de centros de transformación, pues tenemos como dos formularios adicionales que aporten más información, unos relacionados con las máquinas de los centros de transformación y otros con las celdas de esos centros de transformación. Y ahí se habla de toda la parte técnica y económica que compone cada uno de vuestros centros. De subestaciones, pues tenemos, bueno, siempre más o menos la misma idea, ¿no? Tenemos un formulario de subestaciones y, como sabéis, pues tiene una serie de componentes que cada componente es el detalle, se declara aparte, ¿no? Uno en el de parques, el de posiciones y máquinas de subestación. Aquí de deciros que la CNMC ha puesto un criterio claro, ¿vale? Para definir lo que se debe de declarar en la parte de subestaciones y lo que no se debe de considerar como subestación. ¿Cuál es ese criterio? Pues que tenga, bueno, una serie de protecciones específicas y que los niveles de intensidad mínima de barras cuenten por lo menos entre 630 amperios y 1250. ¿Vale? Todo lo que no supere o no llegue a esas características técnicas, pues no se puede considerar como una subestación como tal. Después también, pues bueno, tendremos el formulario de posiciones de subestación, el de máquinas, elementos de mejora de fiabilidad, y luego está el de otros activos, que ahí se incluirían toda la parte de despachos, los terrenos, el IVO y la digitalización, ¿vale? Todo lo que no sea digamos, no esté relacionado con un TI, ¿vale? Con un coste unitario, pues iría aparte, ¿vale? Y bueno, y ahí os hemos dejado a modo pequeño resumen la trazabilidad, ¿no? de la información respecto a lo que había antes a lo que va a haber ahora, ¿no? Y bueno, y el cómo, bueno, la relación de correspondencia que hay entre los formularios, ¿no? Pues bueno, hay formularios que están compuestos por información de la circular, otros información de circular inventario y otros con circular inventario e inversiones, ¿no? Es decir, que ahí deberíamos, todo lo que antes hacíamos por separado, pues ahora lo tenemos que hacer en conjunto, ¿vale? Y creemos que está bastante integrado, ¿no? Vamos a ahondar un poco en temas que son muy de interés, ¿no? Por ejemplo, los puntos frontera, ¿no? Pues por fin, ¿no? Hemos conseguido que haya hay una forma de declararlos y que estemos relativamente conformes, ¿no? Lo primero que hace la CNMC, bueno, ¿qué es para la CNMC un punto frontera? ¿Vale? Aquí pues define, bueno, pues el punto de conexión entre un productor y un distribuidor, entre el consumidor y el distribuidor en caso de que, de cuando haya autoconsumo, ¿vale? Esto es interesante, que ya empezamos se empieza a integrar la retribución con los nuevos elementos que empiezan a existir, ¿no? Como el autoconsumo. Los puntos de conexión entre transporte y distribución y los puntos de conexión entre distribuidor y distribuidor, ¿vale? Entonces, si cumple alguno de esos criterios que normalmente los tenemos claros, en los formularios correspondientes habrá un campo que se llama punto frontera, se pondrá un campo igual a 1. Es decir, que ese elemento, ¿vale? Es el punto de conexión, es el punto frontera y será un punto de conexión con otro agente que no es la propia distribuidora, ¿no? Entonces, ¿qué formularios, dónde se definen, ¿no? Esos puntos frontera? Pues un punto frontera podría hacer un centro de transformación, podría hacer una subestación y, por tanto, su posición de subestación donde realmente tenga la conexión, o podrá ser también un elemento de mejora de fiabilidad, ¿vale? Esa sería un poco la visión, es decir, cuando nosotros determinamos dónde está ese punto frontera, pues simplemente se indica con ese campo que ahí está esa conexión. Que hay que pensar además que cuando nosotros declaremos que ese elemento, ese centro de transformación, por ejemplo, es un punto frontera, automáticamente la energía intercambiada anual de todo por ese punto frontera habrá que declararlo en el formulario que ha comentado antes Marta, el A5, ¿vale? Que es la energía intercambiada, ¿no? Pues bueno, ahí simplemente habrá que relacionar ese activo que se declara como punto frontera con esa energía, ¿vale? Que se ha circulado durante todo el año. ¿De acuerdo? Interesante, además, se han diseñado una serie de CINIs, ¿vale? Que para identificar no solo pues, que tenga el punto frontera igual a 1, sino que además hay un CINI correspondiente que define esa instalación como punto frontera, ¿vale? Ahí os pongo, pues bueno, para el centro de formación hay que poner un 5 en el quinto posición, en el de posición de subestación en el cuarto CINI, ahí en la cuarta posición, y en el MF en el cuarto posición tiene un valor 1, ¿vale? Básicamente es algo relativamente sencillo.
Hay una excepcionalidad que puede ocurrir, que algún distribuidor de hecho nos lo comentó, que el propio punto frontera no esté bien definido y sea la propia línea o un propio tramo que se haga casi de punto frontera, ¿no? por la disposición que tiene técnica esa instalación, ¿no? Pues bueno, ahí la CNMC permite esa excepcionalidad, ¿vale? Que se puede declarar dentro de línea, ¿vale? Como se puede definir una línea como punto frontera, pero digamos no tiene un CINI específico, ¿vale? El CINI que tenga la línea, simplemente hay que justificar el porqué de ese criterio, ¿vale? Es decir, esto sería un poco para casos excepcionales, no se podría pensar, pero bueno, como había algún caso dentro de CIDE que ocurría, pues bueno, nosotros le trasladamos a la CNMC nuestra visión y nos permite, digamos, esa excepcionalidad, ¿vale? Lo que hay que tener en cuenta es que hay que justificarlo y me imagino que habrá que aportar pues la justificación técnica e incluso una imagen, ¿no? de la situación un poco de la conexión, ¿no? Muy importante, ¿vale? Cuando nosotros declaramos un elemento como punto frontera, hay que tener en cuenta que solo puede declararse un elemento, ¿vale? Por cada punto frontera. No puede haber, por ejemplo, en un solo punto frontera no puede haber 2 o 3 elementos que se declaren como punto frontera, ¿vale? Me explico. Por ejemplo, si tenemos un punto frontera que es un centro de transformación y tenemos un centro de transformación y luego tenemos un EMF, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues bueno, si nuestro punto frontera es el centro, la conexión realmente se hace en el centro de transformación, pues se pondrá que el centro de transformación será el punto frontera y no el EMF que está como a continuación, ¿vale? Esa sería un poco la visión, ¿no? En cambio hay que tener en cuenta, bueno, que una subestación realmente se define que la subestación si es un punto frontera y se declara efectivamente que es la posición la que hace de ese punto frontera. Además, bueno, con lo que ha comentado antes Marta, todo lo como se ha declarado anteriormente, es decir, los puntos fronteras que vosotros ya habéis declarado y los criterios que habéis utilizado, pues no se van a rebatir. Es decir, ahí no existe, digamos, se van a mantener todos los criterios, digamos, que hasta ahora. Es decir, que esto sería a partir de ahora, de lo nuevo, de 2021 en adelante. ¿De acuerdo? Entonces, no os preocupéis con cualquier otro criterio que hayáis podido haber definido anteriormente, puesto que realmente no estaba correctamente regulado ni estaba bien definido, ¿no? Entonces, bueno, le hemos trasladado esa sensibilidad, le hemos trasladado esta problemática y la CNMC, la verdad que aquí ha sido sensible y lo ha puesto a tal cual en la circular. Respecto a las posiciones con interruptor automático, os voy a exponer el criterio que se ha escrito en la circular, ¿vale? Como hemos dicho, estas son las de a partir de ahora, es decir, a partir de ahora son los criterios que hay que seguir cuando tengamos pues, este tipo de elementos, ¿vale? En el caso de que esta posición esté en una subestación ajena, pues nada, básicamente iría en el formulario de subestaciones, ¿vale? Es importante, tal cual lo dice, que el campo de denominación tenga el nombre de la subestación y el guión ajena, ¿vale? Y que, bueno, el campo ajena pues tenga valor 1, es decir, que así es como se declaran, digamos, las posiciones en subestaciones ajenas. Después tenemos los interruptores automáticos aéreos, ¿vale? Que también se declaran en el formulario de posiciones, pero tienen que cumplir una serie de especificaciones técnicas, ¿vale? Debe de cumplir, digamos, pues que tenga seccionador de líneas y seccionador de barras, que tenga seccionador de bypass, que tenga un interruptor automático de inyector, que tenga un relé de protección y disponga de trafos de intensidad, trafos de tensión, autoválvulas y telemando. Es decir, este es el dispositivo que la CNMC define como un interruptor automático aéreo, ¿vale? Si no tiene estas características técnicas, no se podrían considerar como interruptor automático aéreo, ¿vale? Además, ha definido una serie de códigos nuevos, unos códigos TI nuevos para que, dependiendo un poco del nivel de tensión y las características más finas, ¿no? de ese interruptor automático aéreo, pues se declara con STI, ¿vale? ¿Cómo se declaran? Pues como no existía, digamos, un costo unitario asociado, ¿vale? Pues se declaran como tipo de inversión 1, es decir, no entraría en
digamos, en el ajuste con respecto a los costes unitarios después de cada semiperiodo, ¿vale? Y bueno, al final no es más que como si considerarse como una posición de subestación ajena, por lo tanto tendrá también que ponerse con ajena, y además, bueno, el campo equipada también se pone con 2, con un valor de 2, ¿vale? Así como más detalles del día a día de la operativa, de cómo se declara. Para el caso de aquellas, digamos, posiciones automáticas excedentarias de pseudotransformación, ahí, bueno, la CNMC expone lo que significa que sea sedentario, cuál es el criterio de sedentaria. Pues aquí estas celdas se declaran como celdas de pseudotransformación, es decir, no pueden ir declaradas en el formulario B4 de posición, ¿vale? ¿Y cómo? Porque están relacionadas tienen que estar asociadas a un CT en concreto. ¿Cómo se declaran? Pues en ese formulario, en el adicional de los centros de transformación, en el campo de denominación habrá que poner el identificador de centro de transformación con el guión CT, ¿vale? Para exponer que son las excedentarias de CCT que van como APA. Y luego también tenemos las posiciones de centro de maniobra, ¿vale? Aquí, ¿cómo se pueden valorar si una posición con interruptor automático de un centro de maniobra se declara en una de posiciones o se declara como celda de DCT? Pues un poco siguiendo el mismo esquema que hemos dicho de subestaciones. Si se considera que se podría formar parte de una subestación o una pequeña subestación. ¿Cómo es eso? Que las celdas primarias tengan una intensidad de barras mínima entre 630 amperios y 1250 amperios. Ese sería el criterio que deben de superar esas posiciones automáticas para que se puedan considerar dentro del formulario de subestación. ¿Que la supera? Pues se declara en el formulario de posiciones como tipo de inversión 1, puesto que, digamos, no tendrían anteriormente un coste unitario asociado, ¿vale? Para que no entre en el ajuste, y tendrían un ceiling asociado específico para ellos, ¿vale? Que no supera digamos, esas características técnicas, pues también iría como la de celda de interruptor automático, es decir, perdón, como la celda de centro-transformación, es decir, en el formulario B22, que es el de celda de centro de transformación o centro de maniobra, por así decirlo. Simplemente este es el criterio claro que define la comisión un poco para este tipo de elementos que tiene bastante impacto e interés para nuestros distribuidores. Y bueno, y deciros que aquí se mantiene la misma alegación que punto frontera, ¿vale? Que digamos no tiene efecto retroactivo, es decir, esto es a partir de las instalaciones de 2020, ¿de acuerdo? Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Respecto a la tensión de explotación y construcción, ¿vale? Pues bueno, aquí el criterio general que marca la CNMC, ¿no? En la circular, es que los elementos diferentes que estén conectados deben de estar al mismo nivel de tensión, es decir, no puede haber un elemento conectado a otro que tenga un nivel de tensión diferente, ¿vale? Eso lo dice claramente. Y que la tensión que va a marcar el TI y el CINI, pues básicamente va a ser la tensión de explotación, ¿vale? Eso es el criterio general para la definición y declaración de estos elementos. No obstante, pues bueno, aquellas instalaciones que, digamos, tengan una tensión de construcción por encima de la tensión de explotación, con el fin de poder mantener una trazabilidad, pues hay un campo, ¿vale? Específico, que es tensión de construcción, que se puede declarar ahí la tensión para poner de relevancia que, bueno, que esa instalación ahora mismo está funcionando a una tensión inferior a la que realmente se ha diseñado, sobre todo de cara a un futuro, ¿no? Y poder absorber y aumentar la capacidad, ¿no? de toda la instalación. Y bueno, y que sepáis que un poco la misma línea, ¿no? No tiene afección retroactiva, es decir, todas las instalaciones anteriores a 2021, ¿vale? Se mantienen, digamos, con los códigos de instalación y asignados que tenían en el inventario. Es decir, no, la idea es que haya una trazabilidad con lo que ya habéis ido informando otros años, ¿no? Porque de hecho, en todo el sentido, puesto que en años anteriores no teníamos todo el criterio, digamos, bien definido, ¿no? Entonces, bueno, se mantiene, no tiene una afección retroactiva.
Otro tema, bueno, esto he puesto aquí a modo resumen, que ya lo hemos contado en varias jornadas, hablar de la digitalización, de despachos, quizás del IVO, ¿no? Pues bueno, aquí hoy os dejamos una tabla para que tengáis en cuenta qué elementos entran en ese formulario de otros activos, ¿vale? Qué finis tienen, qué campo tienen, ese campo motivación y con qué tipo se declara, ¿vale? Aquí os hemos incluido la parte de digitalización, lo que es digitalización, y lo que no se considera textualmente por la circular dentro de la digitalización y sería un IVO o un despacho, ¿vale? Simplemente para que lo tengamos en cuenta, para no como novedad, bueno, la comentamos en las jornadas anteriores, el tema de la fibra óptica, ¿vale? Se considera dentro de lo que es la digitalización, que esto fue una alegación que lanzamos desde CIDE y, bueno, también todos los temas también de desarrollo derivados de exigencias normativas, que creemos que son interesantes, es decir, si a nivel estatal pues nos obligan a tener que acometer inversiones, ¿no? Sobre todo ahora, ¿no? En el futuro, ¿no? Con los nuevos desarrollos que constantemente cada cambio nos genera, ¿no? Y después la adaptación que vamos a ir tener que haciendo y las actuaciones que vamos a tener que ir implementando, temas de ciberseguridad, pues bueno, todo eso está bien recogido aquí y por lo tanto retribuido, ¿vale? Y bueno, como detalle, ¿vale? Que son las inversiones de digitalización, tendréis que incluir cada vez que declaréis una inversión de digitalización, pues toda esta información, ¿vale? Un texto explicativo con la motivación de la inversión, es decir, por qué se ha realizado la inversión, cuál es el detalle de las funcionalidades, cuáles son las especificaciones técnicas relacionadas con la actuación, las fotografías o capturas de pantalla si son aplicaciones informáticas, ¿no? De hecho, bueno, se pueden agrupar, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Puede haber que una misma inversión de digitalización pues tenga varios componentes, ¿no? Pues bueno, se pueden agrupar, ¿no? Siempre que se pueda explicar y definir, lo podéis agrupar. Después también el registro contable que justifique la puesta en explotación, es decir, hay que definir cuándo está puesto en explotación, y un documento acreditativo en el que se aprueba pues, las obligaciones de regulación, básicamente algo básico, ¿no? La idea aquí es que, bueno, darle información a la CNMC para que ellos tengan criterio suficiente para estar de acuerdo con vosotros en que eso es una inversión en digitalización y listo. Otros temas de interés. Bueno, la primera vez que ya por fin se puede declarar con un campo las inversiones de avifauna, ¿vale? Esto lo hemos, pues bueno, lo hemos, la verdad que he comentado en muchas alegaciones y muchos comentarios que se han realizado en la comisión y en los grupos de trabajo, ¿vale? Además es interesante porque recoge todas las inversiones de avifauna, tanto por ejemplo, que se han hecho en líneas o en centros de transformación, distinguiendo incluso las que están al amparo del Real Decreto 1432 como las que no. Es decir, que todas las inversiones en avifauna que se han ido realizando, pues se pueden declarar. A modo también de poner en relevancia, ¿no? Todas aquellas inversiones que se han ido realizando y oye, todas las líneas, como cuál es el estado de situación, ¿no? En las que, bueno, todas vuestras líneas pues están con esas actuaciones no realizadas, ¿no? Y en muchos casos, pues, hasta dar la valoración de cuánto les queda, ¿no? Por trabajar este tema, ¿no? En temas económicos, ¿no? A las administraciones. Luego tenemos los terrenos, ¿vale? Los terrenos que ya hemos contado en otras ocasiones que se retribuye solamente la componente que tiene que ver con la tasa retributiva, no entra la componente de amortización, ¿vale? ¿Por qué? Porque los terrenos no se amortizan, básicamente. Se declara con un CINI específico, el I-29500, el campo de motivación tiene un específico que es terreno, ¿vale? Y realmente solo los terrenos que se deben de declarar aquí son los que estén relacionados con la distribución eléctrica, ¿vale? Normalmente son los terrenos que son necesarios pues, para instalar los equipos eléctricos.
Sí, aquí, Antonio, Sí, perdón un momento, no quería comentar sobre los terrenos. Que aquí cuando nos referimos a construcciones directamente relacionadas con la distribución eléctrica, aquí ha habido un pequeño cambio respecto a versiones anteriores, que esto es lo que hemos ido peleando en trabajando. alegaciones. Aquí, en las primeras versiones, y de hecho en la circular 6/2019 sí que venía así, solo se podían Sí, declarar aquellos terrenos que estuvieran asociados a instalaciones eléctricas. ¿Vale? Pero eso es. esto luego, después de ponerlo en varias alegaciones, nos han dado la razón y nos permiten declarar otros terrenos que, si bien están asociados a la actividad de distribución, no tienen que ser exclusivamente activos eléctricos, sino, por ejemplo, podemos tener un terreno que utilicemos pues, como almacén, o un terreno en el que luego vayamos a construir la oficina de la empresa. Esos terrenos, siempre que justifiquemos que son para la actividad de distribución De eléctrica, distribución. los podremos declarar, y no únicamente que estén asociados a, a elementos eléctricos. Eso es, vale. Sí, básicamente porque ya en un principio la circular, como decía Javi, la circular 6/2019 parecía que iba encaminado a que tenías que declarar, digamos, pues, algún campo especificando a qué instalación está relacionada, y bueno, y eso pues creo que lo hemos saltado. Hemos conseguido que no se haga así, ¿no? Bueno, volviendo también un poco, también se permite para aquellas instalaciones, digamos, olvidadas, ¿no? Que no se han podido declarar con anterioridad, hay un campo que se llama modelo, ¿vale? Que en el que se indica si ha habido, si alguna de esas instalaciones se encuentra en esa situación. Y bueno, y por último, como también novedad, pues bueno, también se incluyen los proyectos pilotos, ¿vale? Que en cualquier momento de pues aquellas empresas que estén interesadas en hacer algún tipo de proyecto, digamos, de I+D, ¿no? De innovación, pues pueden presentárselo a la CNMC, ¿no? Y que, bueno, deben de contar, digamos, para poder aportar esa información, deberán aportar, pues, bueno, una descripción detallada de la propuesta, un análisis coste-beneficio, una memoria técnica, definir la vida regulatoria de esos activos, ¿no? Que vamos a poner un poco en prueba, ¿no? Y acreditar, pues si al final un documento en el que se ofrezca un poco las soluciones innovadoras que se quieren implementar y que no están recogidas, porque claro, un proyecto piloto son para aquellas inversiones que no se podrían declarar con ningún CINI o ninguna característica que ya esté definida en la circular 6/2019, ¿no? Y luego también hay que valorar, ¿no? Y qué beneficio, ¿no? Puede generar a la distribución en su conjunto y sobre todo certificar que no va a generar un impacto negativo en el sistema, es decir, no genera unos riesgos, ¿no? Aquí deciros que, bueno, esto es un poco lo que define la circular, ¿no? Pero ahora mismo actualmente está habiendo un proceso de alegaciones abierto, ¿no? Hay un Real Decreto que define los ambos regulatorios y bueno, que desde CIDE estamos trabajando, ¿vale? Y que vamos a enviar alegaciones creo que esta semana y la idea es eso, ¿no? Que articular, ¿no? De qué manera se articulan bien todos estos proyectos pilotos y sobre todo que si algún distribuidor decide pues esté interesado, ¿no? O hacer algún tipo de cosa, pues bueno, que lo pueda hacer con todas las garantías y sobre todo que sea sencillo y no sea un problema el hecho de no penalice, ¿no? La persona que quiera o la empresa que quiera hacer algo de I+D, ¿no? En su empresa, ¿no? El I+D no solo pensando en las grandes inversiones, ¿no? De las grandes, ¿no? También una pequeña empresa distribuidora también puede hacer algún tipo de proyecto piloto y no tiene por qué ser una cosa muy, muy relevante. Para la innovación se puede meter en cualquier sitio, ¿no? Principales cuestiones de formularios económicos. Javi, por favor. Sí, Gracias, Antonio. sí, No sé. pues muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con esta parte de los formularios económicos, que si bien tenían bastante expectación porque son cambios que aparentemente son significativos. Pues en esta jornada lo que vamos a intentar es, pues, sobre todo centrarnos en la parte más de los CECOs y de los códigos de concepto, de los COCOs, ¿vale? Pues para que los vayamos conociendo, nos vayamos familiarizando con ellos y ya empecemos a trabajarlos, ¿vale? Pues eso, sobre todo para que nos vayan sonando, ¿vale? Aquí, bueno, en primer lugar, de esta parte de formularios económicos, en esta diapositiva mostramos un resumen de cuáles son los que va a haber que remitir con la nueva circular
informativa que se remite a partir del año 23. Y bueno, hay muchos formularios que son similares a los que estábamos entregando ya en años anteriores. Hay otros formularios que ya estaban en la circular anterior, pero que los distribuidores de menos de 100.000 clientes no tenían obligación a entregarlos. Y hay otros que son totalmente nuevos, tanto para las empresas de más de 100.000 clientes como para las empresas de menos de 100.000 clientes. ¿Vale? O sea, entre los formularios que ya se mantenían de años anteriores y que ya más o menos estamos familiarizados con ellos, pues estaría el C1, ¿vale? El C1 es lo que antes era el F26 y el F26 bis. Lo que pasa es que lo han unificado en un solo formulario. Es con motivo pues, de una mayor simplificación. No tenía mucho sentido que en un formulario como el F26 declaráramos CECOs y en otro formulario, en el F26 bis, declaráramos los mismos CECOs pero desglosados. Pues ya lo que se ha hecho es se declara todo en el mismo formulario y con esto sería suficiente. ¿Vale? Aquí en este formulario C1, como he dicho, es lo que veníamos declarando en el F26. Pues al final los gastos e ingresos y esto declarado por centros de coste y por la nueva división que son los códigos de concepto, ¿vale? Que son lo que llamamos COCOs. Luego estaría el C2, que es el de la tasa de ocupación de la vía pública, que este es similar al que, o por no decir prácticamente igual, al que ya estábamos declarando en la circular 4/2015, que era el F26D, que este es declarar directamente la tasa de ocupación de la vía pública. Luego tenemos dos formularios que son el de derechos de extensión y el de otros derechos, que en la circular 4/2015 no teníamos obligación de declarar, sino que esta información de derechos de extensión se declaraba directamente en un campo del cuadro de resumen de inversiones, ¿vale? Aquí sí que nos piden que se declaren, si bien ahora vamos a entrar un pelín más en detalle y para los distribuidores de menos de 100.000 clientes no le piden todo el detalle que piden para los distribuidores más grandes, ¿vale? Luego, el de partes vinculadas, perdonad, está aquí cambiado el dibujito. El de partes vinculadas, este sí que estaba antes en la circular 4/2015, ¿vale? Donde se había que declarar el detalle de operaciones con partes vinculadas y su impacto en costes e ingresos. Este lo tenían que declarar las empresas de más de 100.000 clientes, ¿vale? Y este ahora sí que es obligatorio para todos los distribuidores, lo único que han establecido un límite de operaciones que son 250.000 euros, es decir, que si una empresa distribuidora supera los 250.000 euros de transacciones con grupo, pues tendría que declarar este formulario. Si no lo supera, pues no habría que declararlo, pero este sí que estaba. El que es nuevo, que es el que sí que es un nuevo requerimiento tanto para los distribuidores grandes como para los distribuidores pequeños, es el de recursos compartidos. ¿Vale? Está surgido como necesidad o como recopilación de información para calcular el ajuste al que hace referencia el artículo 28 de la circular 6/2019, en el que se pretende pues, a incluir un ajuste relativo pues, a aquellos ingresos que no sean de la actividad de distribución, no estén directamente relacionados con la actividad de distribución. Por ejemplo, aquí estaría el tema de la fibra óptica, ¿vale? Si, por ejemplo, obtenemos ingresos por la cesión de fibra óptica, pues habría que declararlos aquí. También, por ejemplo, si tenemos una oficina compartida entre dos empresas de grupo, pues aquí habría que declarar también la parte que no se corresponde a la empresa distribuidora, sino a la otra empresa de grupo, ¿vale? Este formulario sería para esto, para declarar este tipo de activos que pues, o bien están compartidos o se obtiene beneficios sin ser y no se están utilizando directamente para la actividad de distribución. Y este es totalmente nuevo, este no estaba en la circular 4/2015. Y luego otro formulario que sí que estaba en la circular 4/2015, que también estáis bastante familiarizados con él, es el C7, ¿vale? El C7 que era lo que antes era el F28 y el F28 bis, ¿vale? Donde se declaraba el inmovilizado contable, ¿vale? Aquí igual que ha pasado con el C1, se han unificado esos dos formularios en uno. Si os acordáis, antes en el 28 había que declarar las subvenciones y las aportaciones de terceros y en el 28 vi las cesiones. Pues bien, pues ahora se va a declarar todo en el F28, en el C7. ¿Vale? Esto es un poco, en resumen, todos los formularios. Luego entraremos un poco más en detalle en cada uno, contando alguna cosilla de cada uno de los formularios, que alguna ya os he adelantado, pero ahora sobre todo nos vamos a centrar en lo que sería el formulario C1 y en lo que sería la estructura de CECOs y la estructura de COCOs. Aquí
Bueno, como vemos, el cambio a lo que en cuanto a concepto puede ser significativo, porque vamos a pasar de la circular 4/2015, en la que teníamos 8 cecos, que se llamaban C1, C2, C3 y hasta el C8, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a una nomenclatura totalmente diferente y a una estructura totalmente diferente, ¿vale? Que es la que tenemos en la circular 8/2021. Ahora los cecos van a empezar por B, B001 y luego pues el apellido que corresponde con los subcecos, B002. No son exactamente igual, hay algunos que sí corresponden directamente con lo que teníamos en la circular 4/2015 y algunos otros pues, o se han creado nuevos por nuevas necesidades que han ido surgiendo o se han desagregado o se han eliminado, ¿vale? Pero al final se ha intentado, la comisión lo que ha intentado hacer es una estructura más lógica y actualizada a la situación actual. Entonces, aquí, en cuanto a grupo de cecos, ¿vale? Estos son grupos de grandes cecos. Aquí sí que pues, vamos a pasar de 8 grandes grupos a 16 grandes grupos. Es el doble. Pero esto no significa que sean muchos más cecos que los que había antes. Ahora lo vamos a ver a continuación. Porque luego cada uno de estos subcecos que tenemos actualmente, de cada uno de estos cecos se van a distribuir en subcecos. Algunos de ellos son tienen bastante pocos subcecos. Por ejemplo, sí que tenemos el de instalaciones y activos. Aquí es donde se van a meter pues, toda la parte de operación y mantenimiento. Luego vamos a tener otros, por ejemplo, de suministros, de atención al cliente. Hay algunos que sí que estaban ya en la circular anterior. Lo único que, bueno, pues ahora tiene una distribución un poco distinta, no es exactamente la misma distribución. Por ejemplo, se ha incluido el tema de ciberseguridad, que no estaban incluidos, se ha incluido el tema de I+D, que tampoco estaba incluido. Y luego el tema de estructura sigue siendo muy similar al que teníamos en su día la circular 4/2015. En resumen, es un poco una distribución distinta a la que estábamos acostumbrados. No quiere decir que sea más difícil, sino es distinta, ¿vale? Lo que hay que hacer ahora es acostumbrarse a esta nueva forma de declaración. Y como vemos aquí, en este resumen, realmente vamos a tener menos subcecos de los que teníamos anteriormente, ¿vale? Antes teníamos en la circular 4/2015 teníamos 58 subcecos y ahora vamos a pasar a 47. Es decir, en los cecos en los que vamos a tener que declarar hay menos posibilidades de declaración de los que teníamos antes. Por lo tanto, es distinto y esto no significa que sea aquí en mayor detalle, sino como vemos es un poco más acotado, aunque los grupos sean mayores. Aquí lo que tenemos es una correspondencia, ¿vale? Lo que hemos intentado hacer aquí, y esto ya se lo pasamos en su día, es una correspondencia de los cecos actuales de la circular 8/2021 con lo que se correspondería en la circular 4/2015, que es a lo que estábamos acostumbrados a trabajar, ¿vale? Entonces, bueno, hemos intentado a cada uno de los nuevos cecos que tenemos, pues ver la correspondencia que tendría con la circular anterior. Aquí es relevante destacar que con esta nueva forma de declaración no significa y no es necesario modificar la contabilidad financiera. La contabilidad que veníamos haciendo hasta ahora puede seguir siendo la misma perfectamente. Es decir, nosotros vamos a tener que declarar pues nuestro balance, nuestra pérdida de cuentas y ganancias, nuestra memoria. Eso no va a cambiar. Podemos seguir informándola de la misma manera. Esto no supone un cambio en este sentido. El cambio puede venir en que quizá tengamos que hacer una adaptación a la información extracontable. Si en anteriores jornadas sí que os recomendábamos pues esto, que se fuera trabajando en desagregar la información, en tener mayor detalle extracontable, algo que no tiene que tocar necesariamente nuestra contabilidad como la estábamos haciendo hasta ahora, sino pues que de manera extracontable pues a lo mejor tenemos que hacer distintos desgloses a los que actualmente teníamos. Entonces, esto sí que puede suponer eso, una adaptación de la información extracontable, porque quizás a lo mejor en un ceco que declarábamos antes, ahora es posible que se haya dividido en dos, o un ceco nuevo que antes no existía, ahora lo tenemos. Entonces, pues si tenemos algo que se ajuste, que ese coste se ajuste a ese nuevo ceco, pues lo podremos incluir en ese nuevo ceco. Pero aquí lo primero es esto, destacar que no tenéis que cambiar vuestra forma de contabilizar, que puede seguir siendo la misma, lo único que puede suponer una adaptación en la información extracontable que tenéis, en los detalles extracontables.
También puede ser necesario modificar lo que he dicho, la declaración en alguno de los CECOs. Es posible que a lo mejor ahora lo estabais declarando en un CECO que era más genérico y ahora ya tenemos CECOs más específicos para declarar determinada información. Entonces, bueno, al final es ir conociendo un poco cuáles son los diferentes CECOs y con la tabla esta que os hemos pasado de la correspondencia, ver a cuál lo podemos asignar. Y esto entiendo que es un trabajo que podéis ir haciendo. Ver vosotros a día de hoy dónde estabais declarando los distintos conceptos en la circular 4/2015. Luego, con esta tabla, ver qué correspondencia puede tener en la nueva circular y ya pues intentar pues declararlo o asignarlo a estos nuevos TECOs para cuando al año que viene tengamos que informar con esta nueva estructura, pues poderlo hacer de la mejor manera posible. De todas formas, esto no tiene que ser un trabajo que el primer año lo tengáis perfecto. Esto, pues como pasó con la circular 4/2015 nos introdujo, esto al final se va depurando. Y no solo vosotros, sino pues tanto la CNMC como nosotros, al final cuanto mayor conocimiento vayamos teniendo, pues mejor se irán haciendo las cosas y nos daremos cuenta de más detalles. Y de hecho, lo que nos ha comentado también la CNMC, que esto no es algo que está cerrado y que no se vaya a modificar. Si según vayamos declarando vemos cosas que creemos que se pueden modificar, pues en la que se las traslademos y ellos ya valoran si se pueden modificar o no. Si vemos, por ejemplo, que hay tenemos necesidad de tener algún otro CECO que no está aquí, pues se lo podemos decir, o si vemos algo que no veamos lógico, pues se lo podemos decir. Eso, como acabo de comentar, es algo que es totalmente nuevo, que lo estamos trabajando todos, vosotros como distribuidores, nosotros para intentar ayudaros en lo máximo posible y como todos los distribuidores, e incluso la CNMC. O sea que esto, según pasen los años, seguro que lo iremos depurando y nos irá saliendo mucho mejor. Vale, aquí este es el concepto que es diferente, bastante diferente a lo que había en años anteriores, en la circular 4/2015, y es el concepto de código de concepto, ¿vale? Que se llama COCO. Aquí un COCO lo que hace es dar más detalle de un CECO, ¿vale? Aquí vemos en la imagen de la izquierda, tenemos lo que sea el CECO principal, luego tenemos los subcecos, que son los detalles que hemos visto, y luego cada uno de esos subcecos pueden tener asociado un COCO, que al final es aportar un detalle adicional, ¿vale? Aquí tenemos la categoría de COCOs, estos son todos los COCOs que tenemos, luego estos van a tener también subcocos, que al final los COCOs lo podemos asimilar a lo que antes eran las cuentas contables, ¿vale? Las cuentas contables que estaban en la circular 4/2015. Si os acordáis, como he dicho antes, en el formulario F26 teníamos que declarar todo el detalle de CECOs y en el formulario F26 bis lo que teníamos que hacer es coger esos mismos CECOs y luego desagregarlo por códigos de cuentas, ¿vale? Pues esos códigos de cuentas ahora han pasado a llamarse COCOs, ¿vale? Los COCOs, hay determinados códigos de concepto que van a poder estar asociados a muchas cuentas, como por ejemplo el de personal. El de personal, pues al final, todo el gasto de personal, pues pueden estar en diferentes CECOs porque el gasto de personal, las personas trabajadoras de la empresa, pues pueden desarrollar muchas actividades y por lo tanto ese mismo código de concepto puede estar en muchos CECOs asociados. En cambio, hay otros códigos de concepto que solo van a tener asociados un CECO. Por ejemplo, si tenemos el CECO de sanciones y de multas, pues es posible que solo vayamos a tener un CECO posible, que es el de sanciones y de multas, que sea directo, ¿vale? Entonces, hay CECOs que van a tener pocos que van a tener más combinaciones y otros que van a tener menos combinaciones porque van a ir directamente asociado al CECO, ¿vale? Entonces, bueno. Entonces aquí lo que decimos es que cada CECO puede tener asociados varios COCOs, es decir, por ejemplo, vamos a poner el gasto de gastos de personal, ¿vale? De gastos de operación y mantenimiento, que son los que más trabajados tenemos. Pues como pasaba antes, nosotros un gasto de operación y mantenimiento o lo puede realizar un tercero o lo puede realizar personal propio de la empresa. Si lo realiza un tercero, pues puede ir a cualquier cuenta a cualquier centro código de concepto de tercero. Si lo realiza personal propio de la empresa, pues irá a coste de personal, ¿vale? Esto es similar a como estaba en la circular 4/2015. Lo que pasa que al final pues son diferente nomenclatura, diferentes
nombres de que si código de concepto, que parece que nos suena un poco raro, pero al final es similar a lo que ya estábamos haciendo. Luego, el desglose de Cocos no es obligatorio llegar hasta el desglose completo, sino que es obligatorio solo hasta la quinta posición, que ahora vemos lo que sea la quinta posición. Y luego, el resto de posiciones, desde la 6 hasta la 8, no son obligatorias, aunque se recomienda incluirlas. Aquí, pues, como he comentado antes, es posible que el primer año pues, no podamos llegar a ese desglose, porque es complicado a lo mejor ya el primer año tener adaptada la contabilidad analítica totalmente a ese detalle, pero en un futuro es posible que a lo mejor tengamos una contabilidad analítica perfecta y podamos llegar a más detalle. Eso se irá trabajando, pero vamos, en principio solo es obligatorio hasta la quinta posición, que vamos a ver ahora cuál es. Y lo que he comentado también al principio de esta diapositiva es que esto de los códigos de concepto es equivalente a lo que era la circular 4/2015 a las cuentas contables. Que si os acordáis es esto que tenemos aquí abajo. Era una tabla enorme en el que por un lado te ponían los códigos de cuenta, por otro arriba te ponían los cecos y te ponían las posibles combinaciones. Entonces cada uno de estos cecos pues podían tener asociadas varias cuentas contables, ¿vale? Funciona de manera similar a los centros de coste. Por ello, hemos intentado reproducir esta tabla, ¿vale? Que había en la circular 4/2015. Bueno, ahora entramos en la siguiente tabla, que es la que os estaba comentando. Aquí estos son cómo se distribuyen los cecos, los códigos de concepto, ¿vale? Tenemos por la categoría, que es la agrupación general. Por ejemplo, aquí hemos cogido el ejemplo de gasto de personal. Y luego, dentro de gasto de personal, pues tenemos el concepto. Y dentro del concepto, pues tenemos la remuneración ordinaria al trabajo, las bonificaciones, planes y fondos de pensiones, jubilaciones, ERES, ERTES, personal subcontratado. Aquí tenemos todo lo relacionado con el personal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un CECO, que es gasto de personal, pues nosotros, un CECO que se ha realizado con gasto de personal, pues lo que hemos dicho antes, operación y mantenimiento, ¿vale? Está realizado con gasto de personal, pues va a tener que estar asignado a la categoría de gasto de personal. Y luego habría que indicar el concepto, que serían todos estos que tenemos aquí, ¿vale? Pero realmente, esto sería lo que es a nivel obligatorio, pero realmente no hace falta declarar a todos estos. Si, por ejemplo, nosotros solo tenemos en la operación y mantenimiento que se realiza a través del trabajo de un trabajador directamente, pues a lo mejor solo lo tenemos que realizar, asignar a la remuneración ordinaria al trabajo, ¿vale? No haría falta tener en cuenta las bonificaciones, planes y fondos de pensiones, jubilaciones. Realmente aquí solo pues iría a remuneración ordinaria al trabajo y es donde nos tendríamos que quedar a este nivel, ¿vale? Lo que sería, en este caso, el de 001A, ¿vale? Luego esto tiene un desglose mayor, que es este que vemos aquí, el acabado en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, y aquí ya pues diferencias cada uno de estos conceptos, pero esto no es obligatorio, ¿vale? Obligatorio sería quedarnos aquí, decir que es un gasto de personal y que sería una remuneración ordinaria al trabajo. Y esto el código de concepto asignado sería el D001A, ¿vale? No habría que ir a mayor detalle, con quedarnos aquí sería suficiente, ¿vale? Y esto al final es eso, es similar a como estaba anteriormente, que teníamos que declarar el CECO y la cuenta contable, pues aquí lo tenemos que hacer de esta manera. También aquí lo que no tiene que asustar es que, pues, que a lo mejor dentro de los conceptos pues hay muchos conceptos, pero también es posible que muchos de ellos no los utilicemos o no sea necesario utilizarlos. A lo mejor, por ejemplo, en este de personal, pues va todo directamente a remuneración ordinaria al trabajo y no hace falta declararlo si no tenéis en ninguno de los otros. Entonces, que no os asusten el volumen de las tablas, porque realmente luego a nivel de utilización que le dais, pues a lo mejor, como en este de personal, que a lo mejor hay 5 o 6, sí solo utilizáis uno, no es necesario entrar en detalle en todos, ¿vale? Y luego, pues, el siguiente detalle, pues, que si lo tenéis fenomenal y lo queréis aportar, pero que no sería obligatorio declarar a este nivel de detalle, ¿vale? Y esta es la tabla que os he comentado antes. Cada uno de los CECOs tiene asignados unos códigos de concepto, ¿vale? Esto es similar a lo que hemos visto antes de la circular 4/2015. Tenemos por un lado el CECO, por otro lado el código de concepto
y hay códigos de concepto que solo se pueden declarar en determinados ciclos, ¿vale? Como pasaba antes con las cuentas contables. Entonces, bueno, para ello hemos construido esta tabla, que esto es un ejemplo, porque la tabla es bastante más grande. Aquí, bueno, hemos puesto un ejemplo pequeño de la relación cecos y cocos, ¿vale? Esto os lo pasaremos también para que lo tengáis y podáis trabajar con ello. Aquí, bueno, en esta jornada hemos ido también trabajando varias cosas que os iremos también remitiendo para que lo podáis ir trabajando. Entonces, aquí pues eso, tenemos el ejemplo de lo que serían los cocos por un lado, los cecos y la combinación posible, que por ejemplo aquí tenemos dentro de los cecos de instalaciones y activos y unidades físicas, pues tenemos los de planificación, inspecciones, construcción, mantenimientos, control. Y aquí nos indica, los que están en azul, las líneas que están en azul, significa que pueden estar asociadas a estos cecos. Es decir, pues, por ejemplo, si cogemos el de planificación, pues el de planificación puede tener asociados los cocos, pues todos los de personal, menos los de jubilaciones y ERTES, todos los de operación y mantenimiento. Es decir, estos son las posibles combinaciones que se pueden realizar entre cecos y cocos, los que permite la comisión. Esto en principio lo que indica la comisión son recomendaciones, ¿vale? Y asignaciones posibles. Y esto, bueno, es muy similar, lo hemos querido hacer en un formato similar al que teníamos en la circular 4/2015, pues para que os resulte más familiar, ¿vale? Entonces, bueno, esto que no está incluido en esta nueva circular, os lo mandamos para que tengáis este detalle también. Luego, aquí queríamos poner un ejemplo, que bueno, que es el que he estado comentando hasta ahora. Es el ejemplo de gasto de OIM con personal propio de la empresa. ¿Cómo se declararía en la circular 4/2015 y cómo lo vamos a declarar en la circular 8/2021? ¿Vale? Antes, en la circular 4/2015, por ejemplo, un gasto de mantenimiento preventivo lo íbamos a declarar con el CECO 311. ¿Vale? Y en la circular 8/2021, pues lo vamos a declarar con este CECO. Realmente va a ser igual, lo único que nos va a cambiar va a ser el número de CECO, ¿vale? Aquí, antes era el 311, pues ahora ha cambiado la nomenclatura y ahora empiezan por B y B001, C1, ¿vale? Mantenimiento correctivo, pues antes era el C311 y ahora es el B001, C2, ¿vale? Antes estaba agrupado dentro del grupo C3, que era actividad de mantenimiento, y ahora, en vez de estar en el C3, está dentro de uno que son instalaciones y activos, que es el B001, ¿vale? Aquí, por ejemplo, aquí ha habido un cambio. Antes sí que teníamos, por un lado, en la circular 4/2015, teníamos por un lado el C1, que era más de planificación, y el C3, que era de actividad de mantenimiento. Ahora lo que han hecho es, en este caso, unificarlo. Lo han unificado todo dentro de lo que es el B001, que son instalaciones y activos. Y aquí dentro de estas instalaciones activos, pues tenemos el mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Esto, si os dais cuenta, supone cambio de número de CECO, pero realmente a vosotros no os debería suponer ningún cambio ni en la forma, ni en la forma de contabilizarlo ni en la forma de declararlo. Únicamente es un cambio de número de CECO, pero realmente aquí, por ejemplo, no deberíais hacer ningún cambio, porque esto, si ya lo tendríais en su día, lo tenéis que tener ahora únicamente cambiando el número de CECO. Luego, en el siguiente detalle, que en la circular 4/2015, lo que se tenía que declarar en el formulario F26 bis, ¿vale? Que es el CECO con la cuenta contable. Pues en el CECO teníamos, por ejemplo, en el CECO de operación y mantenimiento, si lo ha realizado personal propio de la empresa, pues iría a una 640, a la cuenta de 640. Ahora, no se tiene que declarar por cuenta contable, sino que se tiene que declarar por código de concepto, ¿vale? Entonces, ¿a qué código de concepto lo vamos a tener que declarar? Pues lo declararíamos dentro del de personal, en el de remuneración ordinaria del trabajo, que sería el de 001A. Y si queremos aportar mayor información, que esto no es obligatorio, pues podríamos decir que se ha realizado en el DA001A001, que sería sueldos y salarios. Pero este detalle de aquí, el que hemos ya más desglosado, no sería obligatorio. Nos bastaría con quedarnos en el nivel de remuneración ordinaria del trabajo, que sería el de 001A. ¿Vale? Entonces, y en caso pues, de mantenimiento correctivo igual. Antes iría en el 321 con la cuenta contable la 640, casi lo tendríamos que declarar en el F26 bis, y ahora lo vamos a tener que declarar todo en el mismo formulario. En este caso el mantenimiento correctivo sería el B001C2
y con el coco asignado de D001A, ¿vale? Que esta es hasta la quinta posición, que es la obligatoria, y el resto, esto no sería obligatorio declararlo a este nivel de detalle, ¿vale? Con este ejemplo, lo que quiero mostrar es que, pues que en algunas cuestiones no es necesario hacer cambios radicales en lo que estábamos haciendo hasta ahora, sino es adaptarlo. Luego seguramente nos vayan surgiendo cosas nuevas que a lo mejor antes no teníamos cecos en los que asignarlos y ahora sí que tenemos, entonces pues habrá que quizás viendo vuestra contabilidad identificar aquellas cosas que a lo mejor os lo metéis agregado y que consideráis ahora que se puede desagregar, o al revés, algo que antes a lo mejor declarabais de manera desagregada que tiene cabida en un ceco concreto. ¿Vale? Entonces, bueno, es ir trabajándolo de esta manera. Luego, en cuanto al propio formulario, bueno, hasta aquí es donde esto es lo que os quería comentar en cuanto a cecos y cocos, entrando un poco en detalle, ¿vale? Los siguientes ya nos vamos a centrar un poco más en el formulario. Entonces, si queréis aquí hacer, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, Susana, para parar en esta parte de cecos y cocos. No, Javi, no tenemos preguntas. Vale, pues continuamos con lo que sería el formulario, ¿vale? Aquí os mostramos los principales cambios respecto al formulario de la Circular 4/2015, a lo que antes era el formulario F26 y el F26 bis y en qué se ha modificado respecto al nuevo formulario, al C1, en el que hay que declarar estos cecos y cocos, ¿vale? En primer lugar, hay campos que se eliminan. Se ha eliminado, por ejemplo, el campo negocio, que este era un campo bastante confuso. Si os acordáis, había 5 negocios. Al principio todo se declaraba en el negocio 1, luego ya sí que lo empezamos a desagregar un poco, pero bueno, era un campo que no estaba todavía muy claro. Nosotros intentamos hablar con la comisión varias veces para que nos diera explicaciones sobre lo que había que incluir en los diferentes campos y tal. A varias empresas del sector les pasaba igual, no estaba muy claro este campo y tampoco considerábamos que aportara mucho, que fuera algo relevante a nivel retributivo. Entonces, bueno, la comisión, oyendo todos estos comentarios, pues ha decidido eliminar este campo. Otro campo que ha eliminado es el de los gastos financieros. Si os acordáis, en la antigua circular teníamos que declararlo en 3 campos. Teníamos por un lado los ingresos, o sea, los OPEX, por otro lado teníamos los ingresos y por otro lado teníamos los gastos financieros. Vale. Pues este último desglose, que es el de gastos financieros, ya se ha eliminado, ¿vale? Ya no hay que declararlo, ya solo son ingresos y gastos y estos gastos financieros estarían incluidos dentro de los gastos, ¿vale? De hecho, ahora en vez de declarar así de manera diferenciada, pues hay unos cecos y unos cocos específicos que te dejan declarar los gastos financieros, ¿vale? Y ya no iría en una columna diferenciada de gastos e ingresos, porque realmente siguen siendo gastos. ¿Vale? Luego, hay 2 campos que se incluyen en este nuevo formulario. Uno es el de prestación de servicios. En este hay que indicar una de las 3 situaciones. Uno, si es un recurso propio de la empresa, es decir, si el servicio se ha prestado con personal propio, en este caso, por ejemplo, si es con personal propio de la empresa, pues sería un recurso propio de la empresa. Si la ha prestado una empresa de grupo o si la ha prestado un tercero independiente, ¿vale? Independiente de la empresa de grupo. Entonces sería, hay que declarar una de estas 3 situaciones. Si es personal propio, empresa de grupo o terceros. Y luego también otro nuevo campo que se incluye es el de tipo de coste. Aquí esto es si es coste directo o es coste indirecto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si es un coste directamente asociado a un producto, que solo está asociado a ese producto, o si es un coste, por ejemplo, que está asociado a no solo un producto, sino a varios productos. Por ejemplo, un coste indirecto, pues a lo mejor cualquier suministro. Si tenemos un suministro de agua, de luz, de lo que sea, pues eso es indirecto porque afecta a muchos. Si, por ejemplo, tenemos un coste de operación y mantenimiento que está asignado a una instalación concreta, pues eso sería directa a esa instalación, ¿vale? No sería indirecto. Entonces, bueno, hay que separar, hay que indicar si es directo o indirecto el tipo de coste. Estos son los 2 campos nuevos que se han incluido en este circular. Luego, campos que sí que se estaban declarando hasta ahora, pero que han sufrido ciertas modificaciones. Pues por un lado tenemos la cuenta contable, ¿vale? Ahora se tiene que declarar el código de cuenta equivalente según el PGC y no según la cuenta propia.
Antes, sí que había unas cuentas contables, había dentro de la propia circular, había un desglose de cuentas que además eran relativas al plan antiguo, que nos suponían bastante problema, porque si os acordáis teníamos que hacer, porque ya prácticamente a partir del 2007 todo el mundo contabilizaba pues, con el nuevo plan general contable y con la nueva codificación. Y esto nos suponía que teníamos que cambiar, teníamos que hacer una transposición de nuestras cuentas al antiguo plan general contable para poder declararlo en la circular, algo que no tenía mucho sentido. Entonces, bueno, aquí lo que ha hecho la comisión es que se declare todo bajo el nuevo plan general contable de los grupos 6 y 7, que sean de ingresos y gastos, y no con la cuenta propia ni con cuentas, que establezca la comisión en anexo, sino se tiene de referencia el plan general contable. Luego, también hay determinados desgloses que si bien antes eran a nivel provincial, ahora se van a hacer a nivel de comunidad autónoma, ¿vale? Esto pues va a beneficiar sobre todo pues, a aquellas distribuidoras que tengan, que a lo mejor tengan distribuyan en distintas provincias. Antes tenían que diferenciar también por varias provincias y ahora con hacerlo a nivel de comunidad autónoma sería suficiente. Y luego, en cuanto al CINI, también hay un cambio significativo, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí el CINI, en la circular 4/2015, cuando había que desglosar un CECO por tipo de instalación, había que hacerlo con estos códigos, ¿vale? Con este código de instalación, que esto era también un código que venía en la circular 4/2015. ¿Vale? Teníamos que, pues, aquí hemos puesto el ejemplo, por ejemplo, de líneas. Pues una línea de distribución de 110 a 220 estaba sobrepuesto en circuito, pues lo teníamos que declarar con el A2021. Al final esto era bastante lío porque nos hacía que por un lado tuviéramos los TI, por otro lado tuviéramos los TINIs, por otro lado tuviéramos los códigos de instalación. Entonces era para decir lo mismo, teníamos diferentes nombres. Pues ahora lo que se ha hecho en esta circular es para aquellos CECOs que haya que declarar con el tipo de instalación, pues se va a declarar con el CINI, ¿vale? Y con el CINI no a nivel completo, sino pues cada uno de los CINIs en función de la tipología de la instalación, pues se va a declarar a un nivel de detalle o menos. Por ejemplo, las líneas se van a declarar a un nivel de cuatro posiciones, las subestaciones a 5, los centros de transformación a 5. Es decir, aquí tenemos el detalle completo de a qué nivel de detalle hay que declarar cada una de las instalaciones en caso de que haya que desglosar el CECO por nivel de instalación, ¿vale? Los CECOs que hay que desglosar en la nueva circular por instalación serían estos que tenemos aquí. Los de planificación e inspecciones, los de mantenimiento, los de lectura, telegestión y telemedida, ciberseguridad y equipos de medida, ¿vale? Estos serían de aquellos que hay que aportar mayor detalle a nivel de instalación. Y el detalle hay que aportarlo pues, en función de esta tabla que tenemos aquí, a este nivel de detalle, ¿vale? De cada uno de los CINIs. Vale. Aquí, otra cosa que estamos trabajando y que os vamos a pasar también es, como os hemos dicho antes, que estamos intentando hacer correlaciones entre lo que era la antigua circular 4/2015 con lo que es la nueva circular, ¿vale? Entonces aquí, si os acordáis, un contraste que os pedíamos que hicierais, porque considerábamos que es muy importante, es ver cuáles son los costes reales frente a los costes retribuidos. En este caso, por ejemplo, en el caso de la ROTD. La ROTD, como sabéis, se retribuye a partir del número de clientes, ¿vale? Entonces, para ver en qué nivel estamos respecto a la retribución, pues siempre se recomienda ver cuáles son nuestros costes reales. Entonces, lo que hemos intentado hacer aquí es, esto sí que lo teníamos de la antigua circular, de hecho había un formulario específico en el que se declaraban cada una de las tareas, los CECOs ya se asignaban a cada una de las tareas y era esta distribución que tenemos aquí a la izquierda, pues el de lectura se le asignaba el CECO 404, el 602, el de contratación los 600, planificación 101, todo esto que tenemos aquí. Pues lo que hemos intentado hacer es hacer este mismo ejercicio, ¿vale? De ver qué CECOs forman parte de la ROTD con la nueva estructura de CECOs, ¿vale? Entonces, es esto que tenemos aquí. En la parte derecha, pues a la lectura, telegestión y medida, pues se les asignarían estos nuevos CECOs. A la contratación, los que se corresponden con lucha de fraude de suministro, atención al cliente y así cada una de las tareas.
¿vale? Entonces, esto igualmente lo estamos trabajando, lo vamos a pasar en formato Excel para que lo tengáis, en la ROTD. Con esto lo que vamos a hacer es, una vez que declaremos, ¿vale? Que hagamos la declaración de la información, pues vamos a saber cuáles van a ser nuestros costes que van a ir asignados a la tarea de lectura, a la tarea de contratación y a cada una de las tareas que a día de hoy nos están retribuyendo a través de clientes y de los costes unitarios de cada una de las tareas, ¿vale? Esto es algo que os lo vamos a pasar, pero que es a nivel trabajo interno nuestro, no es algo que sea oficial de la comisión. Esto se lo hemos pedido a la comisión, ¿vale? Se lo hemos pedido que nos identifique pues, cada uno de los parámetros retributivos, cómo se calculan y cuáles serían sus picos correspondientes, pero que a día de hoy no los tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una aproximación que hemos hecho nosotros. No quiere decir que sea la aproximación definitiva y exacta, porque no la ha realizado la CNMC, sino es un trabajo que hemos hecho nosotros pues, en base a nuestro entendimiento, ¿vale? Igual que esto, igual que el ROTD, pues tenemos el ROMLAE. Que si os acordáis, el ROMLAE es la operación y mantenimiento de otros activos que se calculaba en base a la información regulatoria de costes, ¿vale? En la circular 4/2015, si os acordáis, se retribuía a partir de los CECOS 202, 203, 311 y 321, ¿vale? Y pues hemos intentado hacer lo mismo con la circular 8/2021. En este caso, pues hemos puesto aquí los CECOS que se corresponderían con lo que creemos los de operación, que correspondería con el nuevo de operación, y los de mantenimiento con los que se corresponden con los nuevos de mantenimiento. Asimismo, pues hemos intentado también sacar los cocos correspondientes a cada uno de estos CECOS, ¿vale? Entonces, aquí, pues igualmente vamos a poder hacer la correspondencia de lo que era antes el LAECO a cómo se podría calcular ahora. Aquí, bueno, hay que tener en cuenta también que con la nueva circular 6/2019, la del cálculo de retribución, la nueva metodología, el ROMLAE ya no se va a retribuir de manera directa, ¿vale? Como se pasaba antes con el 1048. Ahora el ROMLAE va a estar incluido dentro del CONGES, ¿vale? No sé si os acordáis, el CONGES era el componente gestionable que incluye el ROM, que es la operación y mantenimiento de activos eléctricos, por así decirlo, el ROMLAE, que incluye la operación y mantenimiento de otros activos y la retribución del IVO, ¿vale? Si os acordáis, ya dentro de este CONGES estaban metidos estos tres conceptos. Entonces, bueno, aquí, uno de estos conceptos, que es el ROMLAE, pues os ponemos aquí cuál es su equivalencia, ¿vale? Que igualmente os pasaremos por circular y por nota para que lo tengáis y podáis hacer vuestras aproximaciones y estimaciones necesarias. Lo que también nos vamos a pasar, que esto igualmente lo estamos trabajando, no es definitivo, por eso pues, ponemos que está en construcción, es pues, asociar todas las facturas que se emiten de DECIDE y de SERCIDE, ¿vale? Asociadas a los nuevos CECOS, a los nuevos COCOS, ¿vale? Esto estamos también trabajándolo con Mabel, y en cuanto lo tengamos os lo vamos a hacer llegar. Estamos depurando algún CECO, ¿vale? Y cuando lo tengamos definitivo os lo vamos a pasar. Aquí la idea que os vamos a remitir es, igual que pasaba anteriormente, vamos a dividir lo que sea la parte del servicio, la parte que sea la explotación y la parte que sería de aplicación, ¿vale? La parte que sería de servicio pues iría al CECO correspondiente en función de la actividad, liquidaciones a liquidaciones, retribución pues a la parte de retribución, servicio de telemedida a la parte de telemedida, ¿vale? Eso, pues el servicio que se da, pues se le puede asignar a un CECO correspondiente, que entendemos que más se asemeja, y a un COCO correspondiente. Y luego, por otro lado, vamos a tener la parte de explotación, ¿vale? La parte de explotación sería la parte de operación y mantenimiento de la aplicación, ¿vale? Y esto pues iría normalmente a ROMLAE, entonces aquí ponemos dónde podría declararse, en qué CECOS y en qué COCOS podrían declararse. Y luego, por otro lado, la parte que se podría activar, que sería la parte de la aplicación, que sería el IVO, ¿vale? Esto se declararía ya en el B8 de otros activos, de la circular 8/2021. Antes se declaraba pues, los formularios 6 de inventario y de inversiones o en el F19 bis de circular 4/2015, pues ahora se declara en el formulario B8. Y ponemos el CINI en el que se podría declarar estas aplicaciones informáticas.
¿vale? Y bueno, y abajo van otros proyectos que son más de digitalización, como serían los que tenemos marcados en rojo. Estos también tendrían su CINI específico donde se podrían declarar, ¿vale? Entonces, bueno, esto os lo vamos a pasar también cuando lo tengamos cerrado, pero bueno, queríamos aprovechar esta jornada para mostraros esto de lo que estamos trabajando, que seguramente lo cerremos ya en breve y lo tengáis para las próximas facturas que recibáis, ¿vale? Y luego otros temas que creemos relevantes, ya que la circular insiste bastante en ellos. Aquí insiste mucho en la coherencia de resultados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a tener una RC del ejercicio económico y esto tiene que ser coherente con el balance de sumas y saldos. En esta circular, además de informar de toda la contabilidad a través de los formularios, nos piden que se tenga que enviar el balance de sumas y saldos. Y este balance de sumas y saldos va a tener que ir atado, por así decirlo, con la declaración que hagamos, ¿vale? Entonces, es importante que haya una trazabilidad entre toda la información que vamos a incluir en los formularios con nuestra contabilidad a través del balance de sumas y saldos, que es lo que vamos a tener que adjuntar, ¿vale? Y aquí lo que ponemos es algo que, bueno, que venimos recordando en cada jornada y que esto además se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en muchas inspecciones, que le dan mucha importancia a esto y, de hecho, piden cada vez más estos resúmenes en los que vemos la correspondencia y la trazabilidad de lo declarado con la contabilidad. Aquí lo que dice la circular es que cada importe declarado en la IRC debe ser trazable respecto a la cuenta contable de procedencia, siendo una de las validaciones del sistema garantizar que el total de los importes declarados con origen a cada cuenta contable no supera el valor de la misma. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los importes que hemos declarado en el balance de sumas y saldos se corresponden con lo que hemos metido en la circular, en la parte de la IRC. Por ejemplo, no tendría sentido que en nuestras cuentas contables tuviéramos un gasto de operación y mantenimiento de 100.000 euros y luego vayamos a la IRC y nuestro coste de operación y mantenimiento se hagan 200.000 euros, ¿vale? Eso no tendría sentido y eso es algo que la CNMC va a estar muy encima de esta coherencia, ¿vale? Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta a la hora de elaborar tanto la contabilidad como luego los formularios. Luego, también reconoce que pueden existir casos excepcionales y que es posible porque en la circular se establece que los ingresos tienen que declararse con un signo y los gastos con otro, ¿vale? Entonces, en caso de que, por ejemplo, tengamos que declarar un ingreso con signo contrario o un gasto con signo contrario, pues esto va a haber que justificarlo, ¿vale? Entonces, por eso dicen que las cuentas de origen de contabilidad reflejan signos contrarios al establecido para el campo de esta circular debe ser justificado. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos un ingreso negativo, pues vamos a tener que justificar por qué está en negativo ese ingreso. O si tenemos un gasto en positivo, pues por qué lo tenemos en positivo, ¿vale? Estas cosas que en teoría o sea, que van, que es contraria a lo que sería la normalidad, pues es lo que hay que poner de manifiesto en las notas justificativas. Y por eso la comisión quiere que se haga una explicación explícita de estos casos. Y luego, otras consideraciones a destacar en cuanto a la IRC, por un lado, que solo van a poder declararse cuentas registradas en la contabilidad financiera de la empresa y que sean de los grupos Serie 7 del Plan General Contable. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros solo vamos a poder meter lo que tengamos en contabilidad, ¿vale? Y esto tienen que ser, en el caso de la IRC, del formulario C1, solo van a tener que ser cuentas del grupo 6 que son de gastos y cuentas del grupo 7 que son de ingresos. No se va a poder meter nada más. No vamos a poder meter una del grupo 2 que sería activos. Luego, no se permitirán declarar dotaciones, provisiones y amortizaciones y movimientos contables susceptibles de formar parte del inmovilizado material. Esto ya pasaba en ejercicios anteriores. Las dotaciones, las provisiones y las amortizaciones, eso no se podía declarar. Y todo aquello que pudiera ser activable tampoco se puede meter porque en ese caso iría activado en el inmovilizado. Y luego, otra cuestión que también venimos destacando en todas las jornadas que hacemos es que solo se pueden declarar costes generados de la actividad de distribución, ¿vale? Y aquí, bueno, establecen una única excepción que son las operaciones en las que se realiza una utilización directa o indirecta de activos regulados. Pero vamos, en general hay que quedarse con la idea que solo se pueden declarar los costes de la actividad de distribución. Si son costes relacionados con otra actividad o de empresa de grupo, no se podrían incluir en la IRC.
Y luego el formulario C1 recoge únicamente los gastos no activados por la empresa, eso es lo que hemos dicho antes, de acuerdo con la norma de registro y valoración del Plan General Contable. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros hemos activado un gasto y forma parte del inmovilizado, no lo vamos a poder declarar aquí, ¿vale? Esto también es importante. Lo activado irá por inmovilizado y lo que se haya llevado a operación y mantenimiento pues se podrá declarar en esta IRC. Y luego también indican que si hay reformulaciones de estados financieros o cambios de criterio de declaraciones anteriores, si hemos cambiado significativamente, por ejemplo, un criterio y hace que salgan variaciones muy significativas respecto a años anteriores, pues esto hay que comentárselo a la comisión y en teoría indican que lo tienen que aprobar previamente, ¿vale? Es decir, si hay alguna reformulación o cambio significativo que altere significativamente el resultado final de la declaración, pues esto hay que ponerlo en conocimiento de la comisión para que pueda ser aprobado. Luego ya entrando en otros formularios distintos al C1, ¿vale? Tenemos el de la tasa de ocupación de la vía pública, el C2, que este es similar al de años anteriores, al de la circular 4/2015. Aquí lo que hay que destacar también es que, bueno, en todas estas propuestas que hemos tenido a lo largo de todos estos meses en las que hemos ido trabajando, la tasa de ocupación de la vía pública que había que declarar era la contable, ¿vale? Aquí, bueno, esto lo hemos ido alegando en sucesivas comentarios que hemos remitido a la comisión y en la última, pues por fin lo cambiaron y permitieron declarar la tasa de ocupación de la vía pública de vengada y no la contable, ¿vale? La de vengada va a ser toda la que generemos en un año y la contable sería la que, pues en este caso, la que hubiéramos pagado, no solo la que hubiéramos devengado, ¿vale? Entonces, bueno, esto creemos que es positivo y que a última hora hemos conseguido que se reconozca de esta manera. Aquí, bueno, aquí también destacar que hay un CECO concreto que recoge esta tasa, ¿vale? Entonces, el CECO concreto que se declare en este formulario va a tener que estar declarado también en el C1, ¿vale? En diferentes formularios se van a declarar CECOs y esos CECOs siempre van a tener que estar en consonancia con lo que se declare en C1. Por ejemplo, en el caso de derechos, ¿vale? En el caso de derechos, tanto derechos de extensión como otros derechos, que sean el CT y el C4, realmente las empresas distribuidoras de menos de 100.000 clientes no van a tener la obligación de declarar todo el detalle, ¿vale? En caso de que hubiera que declararlo, hay que declarar también centros de coste y códigos de concepto, que estos tendrían que estar en consonancia con el C1. Pero bueno, este detalle no es necesario entregarlo para los distribuidores de menos de 100.000 clientes, ¿vale? Que esto también es algo que hemos peleado en las alegaciones porque creíamos que la información que hay que declarar en estos formularios era muy extensa y a día de hoy creíamos que era complicado poder obtenerlos, ¿vale? Entonces, bueno, si bien la comisión indica que si aquel distribuidor, aunque sea de menos de 100.000 clientes, que lo quiera declarar, lo puede declarar perfectamente, ¿vale? Es solo que si no se dispone, que no es necesario entregarlo, pero si se quiere entregar, se puede entregar. Luego, el de partes vinculadas. Aquí este es otro formulario, como he comentado antes, que sí que estaba en la circular, que las empresas de más de 100.000 clientes lo tenían que entregar y ahora para las empresas de menos de 100.000 clientes solo lo van a tener que entregar a aquellas que tengan un importe de operaciones vinculadas superior a 250.000 euros. Si el importe es inferior, pues no habría obligación de entregar este formulario. Vale. El formulario C6, que es el del inmovilizado, es el que he comentado antes, que era el antiguo F28 y F28 bis, es bastante similar al que veníamos declarando a día de hoy. Aquí se permite declarar las cuentas propias de la empresa y se hará una equivalencia con las cuentas contables del PGC, ¿vale? Aquí hemos dicho antes que hay que declarar las cuentas del PGC y aparte se puede declarar la cuenta propia de la empresa, pero ya no vamos a tener que declarar el listado de cuentas contables que aparecía en la circular 4/2015. Aquí las únicas referencias que vamos a tener va a ser nuestra cuenta contable y la cuenta asociada del PGC, del nuevo PGC, ¿vale? Y luego, lo que he comentado también antes, se establece obligatoria la remisión del sumas y saldos de la compañía. Por eso es muy importante que esté todo vinculado y haya una trazabilidad directa entre este sumas y saldos y las declaraciones que se hagan. Y luego, por último, tenemos el formulario C7, que es el de activos compartidos,
pues en el que hay que declarar por los derechos de usos cedidos, alquiler de espacios y elementos de la distribuidora, es decir, todo aquello que no sea directamente de la actividad de distribución, ¿vale? Y esto, su objetivo final al final es la realización del ajuste del artículo 28 de la circular 6/2019, ¿vale? Donde vamos a tener que declarar aquellos ingresos o aquellos importes que no sean directamente de la actividad de distribución, que no tengan una vinculación totalmente directa. ¿Vale? Y aquí, bueno, todo lo que declaremos aquí igualmente que tiene que estar conforme a lo declarado en el C1. Los CECOs que declaremos aquí pues tendrán que ir en consonancia con este C1, que al final es donde vamos a tener que declarar toda la IRC. Vale, y hasta aquí pues es la introducción que os queríamos hacer a toda la parte contable para que, bueno, Gracias, Javi. espero que os haya servido un poco para poder entender un poco más los conceptos y bueno, esto no es algo que acaba aquí, esto es algo que vamos a ir trabajando, que como os he dicho acaba de empezar, tanto para nosotros como para vosotros como para el resto del sector. Entonces que bueno, aquí estamos también abiertos a sugerencias y todo lo que queráis que vayamos profundizando, pues haremos jornadas específicas, circulares específicas. Entonces, bueno, una vez dada esta introducción, por así decirlo, estamos abiertos eso, a sugerencias para que nos digáis dónde podemos profundizar. Gracias, Javi. Vale, pues bueno, las siguientes partes es un poco pues otras cuestiones importantes que hay en la circular, que, bueno, que como esto al final es una jornada general, pues que no queríamos dejar de comentar. Uno es el tema de las auditorías, ¿vale? Que, bueno, que al final para aquellas empresas que tengan más de 2 millones de retribución van a tener que hacer auditoría de manera obligatoria. Y bueno, aquí en esta circular pues te establece un poco los procedimientos que se deben de realizar de inspección. Al final, el resultado final que van a tener que aportar los auditores es un informe de auditoría, ¿vale? En el que se establezcan todas las incidencias y salvedades que se consideren y aquello que esté bien. Y los requisitos mínimos que tienen que contener estos informes, pues es por un lado la información de los mercados atendidos, ¿vale? La validación de este grupo de formularios, que son, bueno, los puntos de suministro, generación distribuida, conectividad y demás. Luego también va a incidir en la parte de infraestructura técnica, que esta será de infraestructura física, que esta será la más relevante, la más importante de los procedimientos de auditoría que se van a hacer. Y aquí lo que establecen, y que eso sí que no estaba en versiones anteriores, en la circular anterior, son el porcentaje mínimo que se debe auditar cada año, ¿vale? Y aquí, en función del tipo de activo, pues se va a auditar un porcentaje u otro. En el caso de subestaciones, se van a auditar el 20% el primer año y cada año se va a auditar un 20%. Centro de transformación, igual, 5% cada año y cada año se va a auditar un 5% de lo que haya en ese momento, ¿vale? Y de las redes un 5% y del resto de elementos un 8%. O sea, cada año se va a auditar este porcentaje. Y luego, en caso de los incrementos, ¿qué quiere decir? Por las nuevas inversiones, pues, por ejemplo, en el caso de las subestaciones se va a auditar el 100% de estos incrementos. Es decir, cada año voy a auditar el 20% y todo lo nuevo también lo va a tener que ser auditado. En el caso de los centros de transformación, igual, cada año el 5% más todo lo nuevo de ese año. Y de redes, pues aquí pues en función de estos porcentajes que tenemos aquí, 5% cada año. Luego el 100% de las nuevas altas que sean de alta tensión y el 20% de los registros con las tensiones que tenemos, con las tensiones de 1 a 36 y el 5% de los registros con baja tensión, ¿vale? Entonces, aquí la clave es, que hay que tener en cuenta es lo que tenemos en la columna del medio es lo que se va a auditar cada año, ese porcentaje se va a auditar cada año y en todo lo que sea nuevo prácticamente se va a tener que auditar el 100% de lo nuevo, salvo en las líneas de media tensión, que solo se va a auditar el 20% de lo nuevo pues en base a muestreos y el 5% de la baja tensión. ¿Vale? Esto es el alcance que van a tener las auditorías de infraestructura física. Luego, en cuanto a la información regulatoria de costes, pues se va a auditar el 100% de la población, ¿vale? Todos los gastos se tienen que ser auditados.
y se van a tener que auditar también la existencia de los mecanismos de control que se dispongan. Y luego para los formularios D, que son los de calidad de suministro, pues aquí lo que hay que tener es el informe de calidad de suministro, el que se hace anualmente, y luego tiene que tener coherencia de los datos de la auditoría de la calidad de atención al consumidor, ¿vale? Esto ya más o menos es lo que se hacía antes, pero que ahora tiene que tener reflejo en el informe de auditoría. Y luego otro punto importante que no estaba regulado en la circular es el tema de las inspecciones. Esto, bueno, sí que está en el 1048, sí que se indicaba que se iban a realizar inspecciones a lo largo del periodo regulatorio, pero bueno, el procedimiento de estas inspecciones ya viene definido en esta circular, en esta nueva circular, la 8/2021. Aquí, bueno, en el artículo 57 se indica que se van a realizar inspecciones y el procedimiento es el que vemos a continuación. En caso de que se hayan detectado incidencias o incumplimientos, los inspectores los van a poner de manifiesto pues a través de las actas. Una vez que se tengan esas actas, la CNMC elaborará un informe de incidencias, ¿vale? En el que se hará una propuesta de modificación retributiva en base a esas incidencias una vez que hayan sido cerradas. Y luego esto también podrá derivar en una infracción administrativa, es decir, que si se evidencia que en la acta de inspección hay información falsa para incrementar la retribución, pues en base a lo que establece la ley del sector eléctrico, pues se pueden incluir o se pueden poneros infracciones administrativas, ¿vale? Esto es un poco el procedimiento que se establece en este artículo 57 de la circular. Luego, en cuanto a la información a aportar, pues la información a aportar que viene en esta circular es similar a los documentos que ya os pasaba a los inspectores. Y lo que se indican es que se tiene obligación de disponer la información para justificar los importes, que la información debe estar disponible, pues que se pueden hacer inspecciones de aspectos técnicos y económicos, que las inspecciones van a poder ser presenciales y telemáticas, ¿vale? Esto es una novedad que se introduce en esta circular. Antes parecía que eran todas presenciales, pues ahora se establece la posibilidad de que también sean telemáticas y que durante la inspección se pueda solicitar a otros organismos públicos información sobre documentos aportados. Es decir, si quieren pues, validar cualquier tipo de información, no sé, por ejemplo, de cesiones o de cualquier cuestión, pues pueden solicitarlo al organismo correspondiente la información que necesiten. Ya se establece en este artículo. Y luego, por último, el procedimiento y la información a justificar. Esto sí que es lo que normalmente os comunican a través de los documentos que manda la CNMC o el propio inspector. Al final es algo que ya conocéis de las inspecciones que habéis ido realizando en estos últimos años. Pues por un lado, la documentación general de la empresa, con poderes, con los informes o declaración responsable, formularios, cuentas anuales. Luego la documentación pues, de lo que os vayan a inspeccionar, ya sea información técnica, contable o adicional en función de lo que os soliciten. Luego también esto sí que también viene de otros años, que es la documentación del formulario de otros activos, que son los IVOs, ¿vale? Lo que se declara en el B8. Pues aquí lo que van a verificar es, por un lado, pues las facturas y documentos que justifiquen que son de vuestra propiedad. Y luego históricos de la cuenta contable, ¿vale? Es lo que ellos venían pidiendo antes, ver que estaban registrados en contabilidad. Y luego, pues todos los documentos sobre los gastos declarados, todas las facturas, contratos, todo lo que tengáis, ¿vale? Que eso es pues muy similar a lo que se estaban haciendo en las inspecciones que ya se vienen realizando, ¿vale? Lo único que la novedad es que antes esto se informaba a posteriori, cuando tenía la inspección os enviaban la comunicación de inspección firmada por el director de energía y luego aparte os enviaba los anexos de la información que os iban a revisar, y ahora lo que han hecho con esto pues es regularlo a través de la circular. Y luego ya en cuanto a otras cuestiones también a tener en cuenta, tenemos el bloque A de mercados atendidos, ¿vale? Que también es similar a lo que había que entregar anteriormente. Tenemos el formulario A1 que es de demanda, el formulario 2 que es de generación, el A3 que es de previsiones de crecimiento, el A4 de conectividad y el A5 de puntos frontera, ¿vale? Algunos de estos formularios ya los veníamos declarando en años anteriores,
Por ejemplo, el A1, que es el de clientes, que era lo que era el 1 y el 1 bis, ¿vale? Donde se declaraban los clientes y las lecturas. Este sí que era obligatorio antes de enviarlo. Luego estaba el de generación, que este sí que estaba en la circular, pero no era obligatorio para los de menos de 100.000 clientes. Al igual que el A3, que es el de previsiones de mercado, que antes era obligatorio para los de 100.000 clientes únicamente y ahora ya es para todos. El A4, el de conectividad, ese ya le veníamos declarando, y el de puntos frontera igual. Entonces, bueno, aquí las principales novedades en cuanto a los distribuidores de menos de 100.000 clientes de estos formularios es que se van a tener que entregar el de generación y el de previsiones de mercado, que antes no había que entregar. Y luego, por último, también tenemos el bloque de calidad de suministro, que esto, bueno, antes no había que informar nada relativo a la calidad, antes se enviaba a través del CEL, se enviaba al ministerio, y ahora lo que van a hacer es que dos formularios específicos, uno para declarar la calidad de continuidad de suministro, ¿vale? Que al final es la misma información que se envía al CEL, porque esto va a haber que seguir enviándola, pues se va a declarar en este formulario, porque con esto es con lo que van a calcular el incentivo de calidad, ¿vale? Entonces, es importante que lo que declaremos se corresponde, lo que declaremos a través del CEL del ministerio se declare en este formulario, porque con esto es lo que os van a calcular el incentivo de calidad. Y luego, por otro lado, también van a pedir información relativa a la calidad comercial, ¿vale? Y esto, su objetivo es calcular la penalización de la tarea de contratación. Dentro de la ROTD, la tarea de contratación tiene un parámetro que es un parámetro similar al de penalización de lecturas, ¿vale? Que se va a empezar a calcular a partir del siguiente periodo regulatorio, y se va a calcular pues, con este formulario, ¿vale? Con lo que declaremos en este formulario de calidad comercial. Y bueno, hasta aquí el resumen que os queríamos hacer de lo que es la circular a grandes rasgos. Hemos intentado profundizar en algunas cuestiones que creíamos más importantes y nada, no sé si hay alguna pregunta y si no, pues como he dicho antes, estamos abiertos a sugerencias para que nos comentéis por dónde queréis profundizar. Y ya, Gracias. Marta, Muchas gracias, Javi. dejo con los próximos pasos. Pues mira, voy a comentar, si os parece vamos a pasar a los próximos pasos, que yo creo que hemos ido pues, reventando un poco, adelantando un poco algunas cosas, ¿no? Cosas que queremos ir haciendo y por supuesto abiertos a lo que necesitéis, ¿eh? Cuando digo abierto a lo que necesitéis es que cualquier cuestión que necesitéis en relación a todo lo de la circular informativa, cómo ponerlo y cómo rellenarlo, por supuesto estamos aquí y nos lo pedís, ¿no? Y de hecho vamos a hacer una consulta ahora, ¿no? ¿En qué estamos trabajando, ¿no? Y que yo creo que ya hemos avanzado, ¿no? Pues, tenemos un canal específico en el portal del socio, eso lo habéis visto, donde, bueno, pues estamos subiendo circulares, comunicaciones y preguntas y respuestas, ¿no? Esto lo lanzamos el año pasado a raíz de los peajes, nos parece una buena iniciativa, ¿no? Para que tengáis, pues eso, acceso rápido a la información y a esas consultas que necesitáis. Luego, por otro lado, comunicaciones, eso ya lo veis, ¿no? Ahí también estamos trabajando en ser más eficientes, ¿no? En esas comunicaciones que necesitáis, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay ciertas cosas que no podemos dejar de hacer y no podemos dejar de enviar, que son pues mandaros circulares en relación a esta circular, ¿no? Detalle y consignas y por supuesto todo lo que vemos que pueda ser necesario para vosotros. Obviamente no hemos parado, vamos a seguir, ¿no? Enviando circulares y comunicaciones que necesitéis, ¿no? Para poder entender bien esta circular. Nuestro objetivo fundamental de verdad es que la entendáis muy bien y que sepáis muy bien cómo dar respuesta, ¿no? a todas las necesidades de la circular. Y luego, por último, la formación, ¿no? No vamos a parar en esta formación de hoy, vamos a seguir y además tenemos previsto, ¿no? Ya no solamente jornadas de detalle, ¿no? De cuestiones relevantes para vosotros, no solamente ya de informaros de lo que dice la circular informativa, sino también de aquellas cuestiones en las que podéis vosotros actuar y que pueda ayudaros, ¿no? De alguna forma en vuestra retribución, ¿no? Que yo creo que es uno de los objetivos importantes, ¿no? En relación al envío de información. Y además tenemos previsto hacer unos talleres de contabilidad regulatoria. Sabemos, ¿no? que hay muchas empresas que lo necesitan apoyo, formación e información de cómo hacer una contabilidad regulatoria y ahora mucho más con el detalle, ¿no? que hay, ¿no?
Entonces, os vamos a mandar de todas formas una encuesta, ¿no, Javi? Perdona, si quieres dar más detalle tú, una encuesta. Sí. No, sería, si queréis, en la propia encuesta que os mande Susana ahora a continuación de la jornada, en la parte de observaciones, si nos pudierais incluir aquellas cosas que creéis relevantes que destaquemos en otras formaciones o sobre qué queréis que profundicemos o no sé, aquellos puntos que, bueno, ya una vez conocido a nivel general todo lo que es la circular, en aquellos puntos que queréis que incidamos pues, para hacer estos talleres y para orientar estos talleres en el sentido de que os sean de más utilidad, no hacer algo, Claro. algo que nosotros pensamos que os va a ayudar y a lo mejor no es así. Entonces, para poder hacerlos y desarrollarlos, pues sería bueno que nos indicáis aquello en lo que más queráis que preocupa, profundicemos. sí, Eso es. eso es, que los temas que más os preocupen nos ayudan a, pues eso, a focalizar o a priorizar pues quizá algunas materias más que otras, o incluso nosotros pues vemos que quizás necesitáis algo de manera un poquito más general y hay otros que necesiten pues en profundidad, pues bueno, hacemos un taller un poquito más a medida, ¿vale? O sea que vosotros ahí contaros vuestra situación y intentaremos adecuarla a la formación a vosotros, ¿vale? Eso es, ya a partir de aquí, eso, los talleres que hagamos, pues queremos que sean un poco orientados a vuestras necesidades, a lo que vosotros nos transmitáis. Entonces, por eso es importante que cuando contestéis la encuesta, pues nos indiquéis aquellos puntos que queréis que profundicemos. Sí, pues eso, gracias Javi y Antonio. La idea es que nos digáis, bueno, ¿por qué os gustaría ver, no? Y bueno, si lo tenéis claro, por ejemplo, el caso de Esperanza que lo ha comentado, ¿no? Y si no, pues no pasa nada. Nosotros vamos a preparar esos talleres de una forma que os sea útil y que podáis bueno, pues, entender muy bien cómo se hace. ¿De acuerdo? Si puedes pasar a la siguiente, Antonio, bueno, vamos un poco mal de tiempo. Pues, A 1:10. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Javi, disculpa. Y bueno, ya pasa a la siguiente porque creo que no tenemos más preguntas en principio, salvo Ro por mi parte. No he visto en el chat y si ha quedado alguna pregunta en el chat, disculpadnos, pero las vamos a contestar a través del boletín electrónico. Si queda algo, la mandamos el boletín, no os preocupéis que lo estamos apuntando. Efectivamente. Aquí nada, bueno, como siempre, la encuesta de la jornada para nosotros nos ayuda a mejorar, a hacer mejor las jornadas, a que pues contaros lo que necesitáis, ¿vale? Entonces no va a llevar mucho tiempo y ya, como digo, nos ayuda a hacer las jornadas de forma más eficiente y mejor para vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos. Y bueno, Antonio y Javi, no sé si os queréis decir algo y bueno, os esperamos en la siguiente. No, lo único que quiero decir es que, bueno, que espero que os haya resultado de utilidad la jornada, que vamos a seguir trabajando en esta circular, que como sabéis, pues bueno, es nueva tanto para vosotros como para nosotros. Entonces, que bueno, que una vez que ya os hemos contado de manera general toda la circular, ya eso, estamos esperando a que nos digáis en qué queréis que incidamos y ya pues los próximos talleres y jornadas los desarrollaremos, pues eso, para intentar ayudaros en lo máximo posible y que, bueno, que entre todos pues consigamos enviarlo de la mejor manera posible y con el menor sufrimiento posible. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.